¿Cómo llegaron hoy acá? ¿Bien? ¿Sí? Aparte de llegar en metro, en micro, en auto, ¿no es cierto? Llegaron bien. Qué bueno. Lo pregunto porque a veces hay situaciones extrañas en nuestro acontecer. Bueno, desde la perspectiva humana son extrañas. Desde la perspectiva de Dios tienen siempre un propósito y a veces nos cuesta entender que es así o aceptar que es así. Nos rebelamos, ¿verdad?, contra los cambios en las circunstancias de nuestra vida. Tenemos planes, ¿no es cierto? Nos dirigimos a una dirección, tenemos pensamientos y cosas en nuestro corazón que están allí y de repente una llamada y te cambia todo, ¿sí? O una circunstancia X en el trayecto y todo como que queda en segundo plano. Y uno se pregunta por qué, los grandes por qué de la vida. Esta mañana venía para acá y antes de salir me llamó mi madre, muy afligida, llorando, y me dijo que un vecino con el cual yo me crié, vivía al lado de nuestra casa, durante la noche había fallecido. Era menor que yo, 55 años, Jorge. Ayer nomás lo saludé porque estaba arreglando su auto, como siempre, ahí haciendo sus cosas. Hola, Jorgito, hola, Omar. Cruzamos palabras, seguí. Y hoy día ya no está. No está. Dejó a su madre mayor, que estaba inválida, postrada. Él la cuidaba y la sostenía, y 2 nietos que él criaba y sostenía. Se pueden imaginar las circunstancias ahora, ¿verdad? En qué indefección quedan ellos, desde la perspectiva humana, sabemos. Así que les ruego que estén orando por ella, que el Señor le bendiga. Se llama Amelia ella, y los 2 nietos que tienen 11 y 12 de tener la niña, y el otro chico con el cual dormía, su abuelo, en este caso Jorge, tenía como 9, 10 años, y en la mañana lo encuentra muerto a su lado. Difícil, ¿verdad? Duro. Así que oremos, que el Señor aquiete mi corazón, mi mente, y lo voy a usar como ilustración, porque yo creo que hay algo que el Señor tiene a través de todas estas circunstancias en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, nos presentamos, Señor, con nuestro corazón abierto, a flor de piel nuestros sentimientos, nuestros pensamientos que confluyen en una y otra dirección, a veces de manera extraña, Señor, nos sentimos complicados humanamente, pero Señor, venimos a ti, porque en ti encontramos refugio, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestro tema de conversación siempre, o debería serlo, porque tú eres el que nos da gozo en medio de la adversidad, victoria. Señor, cantamos hermosos himnos que ensalzan tu nombre, ensalzan tus planes, tu evangelio, y a ellos queremos sujetarnos, Señor, para que podamos seguir avanzando en esta vida, mientras tú nos tengas en esta tierra, cumpliendo tus planes, tus propósitos, sujetándonos a tu soberana voluntad cada día. Gracias, mi Dios. Oramos por Amelia, oramos por estos chicos, los nietos. Señor, trae paz sobrenatural a sus vidas, fortaléceles. Y también, Señor, cualquiera de mis hermanos aquí que esté atravesando alguna circunstancia que le agobie o le preocupe, Señor, toma nuestras aflicciones, las entregamos en oración a ti y queremos cambiarlas, Señor, por paz sobrenatural, esa paz que tú has prometido a tus hijos. Guíame, Señor, al exponer tu palabra, que tú seas exaltado, que tu evangelio traiga luz a nuestra mente y corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Hechos 16, por favor. Va a ser una lectura larga, ¿ya? Pero, bueno, ¿alguno ha leído la Biblia completa ya, no es cierto? Me imagino ustedes, ¿sí? ¿Cuántos han leído la Biblia completa alguna vez en su vida? Siempre pregunto eso en la iglesia. 1, 2, 2. Tarea para la casa, ¿ya? Lean la Biblia completa, ¿ya? No solo los pastores tenemos que leer la Biblia completa, más de alguna vez.
Ya perdí la cuenta, la he leído muchas veces, gracias a Dios, y todavía no sé nada. Todavía no sé nada. De repente hay cosas que no entiendo, pero ahí están. Parte de la revelación de Dios. Hechos 16, ¿ya? Dice la palabra de Dios así, y presten atención porque es una historia interesantísima. Vamos a leer la historia, podríamos decir, de 3 personajes con los cuales Pablo y Silas van a tratar, ¿ya? En realidad van a ser 4 historias, entonces, ¿sí? La de Pablo y Silas, ¿sí? Y las otras 3 que vamos a ir viendo ahora. Así que para que presten atención hacia dónde va el foco del tema. Aunque he titulado el tema El alcance del Evangelio. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia, y presten atención ahora, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, primer personaje, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, segundo personaje, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el Evangelio de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tercer personaje, despertando ¿quién? El carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada
y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué les pareció el relato? ¿Interesante? ¿Sí? ¿Prestaron atención? Si prestaron atención, a lo mejor ya sacaron varias conclusiones. Y yo no necesito predicar. De verdad, yo creo que sí. Es importante leer con cuidado. Hermanos queridos, si hay algo que puede cambiar la perspectiva de la vida, si hay algo que nos puede dar un enfoque correcto de todo el acontecer de nuestras vidas, es la luz del Evangelio. ¿Se entiende? Solo la luz del Evangelio, solo las buenas nuevas del Evangelio, creídas, aplicadas a nuestra vida, nos pueden dar una correcta perspectiva de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Es decir, nada acontece sin el actuar soberano ¿de quién? De Dios. Ahora, a nosotros los seres humanos nos parece que Dios se mueve de maneras misteriosas, ¿sí o no? ¿Sí? A veces extrañas. Amelia, esta vecina y abuelita que perdió a su hijo, me decía: Omar, no entiendo, Dios me traicionó, dijo. Dios me traicionó. ¿Por qué se llevó a Jorge antes que a mí? Esa es una perspectiva de vida, ¿sí? Eso es un enfoque de la vida. Eso es una forma de ver la vida. Pero hermanos míos, Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra como un buen padre, y lo hace para el bien ¿de quién? De todos sus hijos. Incluso me atrevería a decir de toda la creación. Pero como seres humanos que somos, finitos, sabemos, limitados en nuestra comprensión, muchas veces demoramos en comprender el actuar soberano de Dios y somos dados a actuar muchas veces de manera soberbia, con un espíritu orgulloso, con un espíritu de queja ante el obrar de Dios, y no nos detenemos a meditar o reflexionar a veces con paciencia y también con humildad en el trato que Dios está teniendo sobre nuestras vidas. Somos dados ¿a qué? A hablar apresuradamente y a quejarnos contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos, por otros textos de la Escritura, queridos, que Pablo había sido llamado como apóstol a los gentiles, ¿verdad? Ese era su llamado. Y el Señor le dijo: ve y predica a los gentiles. Y Pablo lo tenía muy claro en su mente. Así que lo vemos a este hombre comprometido con esta visión, con esta misión divina, con lo que Dios le había llamado a hacer. Pero para llevar esta importante labor, la cual no estaba exenta de luchas o pruebas,
como también de grandes bendiciones espirituales, vemos, ¿no es cierto?, que Pablo se embarca en una misión que a veces le costó sudor y lágrimas, pero que también, a pesar de las vicisitudes de su vida, este mensaje que él llevaba y este estilo de vida al cual tenía que enfrentarse, le iba también a traer incontables bendiciones, que era la salvación de ¿quiénes? De muchos en el mundo de aquel entonces. A propósito, hermanos, creo que es vital internalizar, y lo voy a reiterar otra vez, en nuestras vidas, que cada creyente que Dios ha rescatado de la condenación eterna tiene una meta suprema, un enfoque que no debe perder por ninguna circunstancia que te acontezca en la vida. Porque si eso ocurre, si pierdes tu objetivo, el llamado de Dios para tu vida, entonces todo te va a parecer sin razón, sin sentido. Pablo tenía la meta suprema de honrar a Dios en todo lo que hacía, porque éste entendió, según Gálatas 3:20, ¿no es cierto?, algo importante. Él dijo, ya no vivo, ¿quién? Yo, mas vive Cristo en mí. Mira lo que está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, dice, en esta vida, ¿no es cierto?, de dolor y aflicción, lo vivo, dice, aferrado a la fe que es en Cristo Jesús. Nótese lo que está diciendo. Son palabras profundas que tienen implicancias para nuestras vidas. Si ahora entendemos que Dios me compró en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, invaluable, tú ya no te perteneces a ti. Es decir, tú no estás para hacer tu voluntad, yo no estoy para hacer mi voluntad, estoy para hacer la voluntad de aquel que me llamó y rescató con la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, hermano mío, esto no es un legalismo que quiero implantar en tu mente, sino lo que quiero hacerte ver es que si tú tienes esta perspectiva de vida, vas a ver la vida con una óptica tan distinta que cualquier cosa que te acontezca, tú la vas a analizar desde la perspectiva del Evangelio. Desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva finita y limitada que tenemos los seres humanos. Me llamó la atención. No me gusta hablar tanto de películas y tampoco estoy incentivándolos a ver películas. Pero no sé si han visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿No? Véanla. Muy interesante película. Basada en la década de los 60, debe ser allí, por ahí 60, 70. Se trata de un grupo de estudiantes los cuales, al colegio al cual llega, que era un colegio pagado importante, llega un profesor que trae algunas innovaciones en cuanto a cómo hacer las clases. A los chicos los saca de la sala de clase y los lleva a caminar. Les muestra el paisaje y les enseña literatura. Y les enseña a pensar, a reflexionar. Todos los demás profesores, se imaginarán, lo empiezan a mirar, como decimos nosotros, extrañamente. La cosa es que la historia es interesante porque los muchachos empiezan a pensar por sí mismos, en algunas cosas, a reflexionar, a cuestionarse, a buscar sentido para sus vidas. Y él, en una de las primeras clases, lo primero que hace no es sentarse detrás del pupitre que tiene, sino que se sube y se para arriba del pupitre. Y todos lo que mirando dicen, ¿qué está haciendo este loco? Y él dice, desde aquí se ve diferente todo. Prueben, dijo, súbanse arriba del pupitre. Y lo hace a todos, subirse arriba del pupitre, todos medio temerosos, nadie quería hacerlo, se miraban hasta que uno toma la decisión y se para. Y empieza a mirar. Y los demás lo siguen. Y todos se paran a mirar. Y claro, empiezan a ver, y él les dice, así se ve diferente, hay una perspectiva distinta desde acá arriba. Termina la película porque a él lo echan por todo este asunto de innovación de clase. Y cuando él va saliendo de la sala buscando sus libros, todos los muchachos, ¿qué hacen? Adivinen. Se paran arriba de sus pupitres y se despiden de él. Y él los queda mirando con una sonrisa y también algo de tristeza y se marcha. Pero sonríe y dice, ok, han entendido. Hermanos, a veces tenemos que mirar ¿desde dónde? Desde otra perspectiva de la vida. Y nosotros tenemos una mejor perspectiva que la que enseñaba este profesor. ¿Cuál es la perspectiva? Desde una perspectiva celestial. El panorama se ve completo, cabal. A veces no entendemos por qué estoy viviendo esta situación, pero desde la perspectiva divina sí que hay un propósito. Hermanos, no debemos, por lo tanto, perder el foco de nuestro llamado.
sino se va a apoderar de nuestro corazón la desazón, la queja constante hacia lo que es la perfecta y buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es una lucha permanente, por si acaso, permanente. Yo lucho permanentemente con eso, porque tengo tendencia, no sé si tú, a la depresión, a los bajones, y tengo que estar reforzando en oración mi corazón y mi mente para no decaer, ¿no es cierto? Y humillarme, tener un corazón humilde, sujeto a los dictámenes de Dios. Porque Dios hará siempre su voluntad, queridos, contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros. ¿Qué será mejor? Con nosotros. Pero para eso se requiere, ¿qué cosa? Mi corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, venga lo que venga. El pasaje de Hechos 16, hermanos, que tenemos ante la vista nuestra, en este pasaje podemos destacar 3 aspectos de la providencia de Dios. 3 aspectos o 3 propósitos que debemos asimilar en nuestras vidas. Lo primero que se puede observar en este pasaje es lo siguiente. Primer punto, si quieren ir anotando o registrando, aunque esto lo graban, creo, así que igual. Pero igual. En primer lugar, los versículos 6 al 10 nos indican, hermanos, que Dios lleva a sus siervos a donde su providencia quiere llevarlos. Leamos nuevamente. Permítame leérselo de nuevo, por favor. Tengamos paciencia, pero es bueno. Versículos 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Hace algo extraño. Dice, les prohíbe o les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra ¿de quién? De Dios. Yo sé que tal vez algunas tendencias evangélicas hoy día les costaría entender que el Espíritu Santo les dice, cállate. ¿Sí? Cállate. Hermanos, a veces es bueno callar. A veces el silencio es una manera en la cual Dios habla también a nuestra vida. Y a veces el Señor nos hace callar porque no es el tiempo de que ciertas personas a lo mejor escuchen el Evangelio. Y cuando llegaron a Misia, versículo 7, ¿qué hace Pablo otra vez? Intenta ir ¿dónde? A Bitinia. Pero ¿qué hace el Espíritu? No se lo permitió. No vayas para allá, Pablo. No vayas. No, pero Señor, es que tú no entiendes. No vayas. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Está hablando aquí en tercera persona porque está incluido Lucas, el que escribe el Evangelio. Lucas, Pablo y Silas. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Macedonia hoy día sería Europa, hermanos, por si acaso. Sería Europa. ¿Ya? Desde donde inicia la antigua Yugoslavia, hoy día serían los Balcanes y toda esa zona de Europa. Ahí estaba Pablo entrando, por si acaso, para que se ubiquen geográficamente. Hermanos, en este actuar de Dios, usa el Señor a su Espíritu para guiar nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia había dicho al Señor Jesús, yo me voy a ir, pero voy a enviar ¿quién? Otro consolador, otro igual a mí. Nótese, no están disminuyendo el Espíritu Santo. Los discípulos se habían puesto tristes, pero Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Nos vas a dejar solo? No los voy a dejar solo. Voy a enviar otro igual que yo. Y Él va a tener una ventaja, va a poder estar en sus vidas y va a estar en la vida de todos los creyentes alrededor del mundo. Yo estoy limitado por mi cuerpo físico, de carne, pero voy a enviar el Espíritu, que no va a estar limitado a hablar en ninguna parte del mundo. Dice, noten cómo en este pasaje el Espíritu es el que prohíbe, el Espíritu es el que no permite que el apóstol y sus acompañantes hablen o pasen por ciertos lugares. Esto, hermanos, nos trae a la memoria, o debemos recordar a la luz de esto, y tener presente que es Dios el que edifica su iglesia. Ojo con esto. Es Dios el que nos indica y ¿no es cierto?, nos muestra cuándo hablar y dónde ir. Pasa a Macedonia y ayúdanos, le dijo la visión de un varón macedonio a Pablo, aun cuando él se dirigía ¿a dónde? A otro lugar.
Y como dije, Macedonia fue el primer enclave europeo al cual Dios dirigió a Pablo, y Filipos, la primera ciudad de Europa donde Pablo tenía que, predicar. Sin duda, no sé si a ustedes les pasa, pero me resulta interesante cómo Dios cumple sus propósitos soberanos. ¿Cómo los cumple? El apóstol era un hombre de convicciones, sabemos, ¿no es cierto? Un hombre serio, disciplinado en su actuar. Dios lo había capacitado para realizar, como dije al principio, la obra más grande de evangelización. Y es muy probable que tuviera por escrito un plan de acción. ¿Ustedes tienen agenda? ¿Sí? ¿Planifican o no? Yo tengo aquí en mi celular la agenda y tengo ahí, casi no tengo días desocupados, pero están ahí todos los días ocupados con algo, ¿ya? Y uno planifica, ¿cierto? Porque especialmente a cierta edad uno ya empieza a tener fallo de memoria, y si no anoto, terrible, me llegan después los retos porque no cumplí ciertas cosas. Entonces tengo que anotar. Entonces, hermanos, vemos a un apóstol Pablo que sin duda llevaba alguna agenda, algún escrito. Todos debemos ser responsables en nuestra vida sin lugar a dudas. Las cosas no se dan si no hay planificación y responsabilidad en la ejecución de los planes. Pero es importante también no olvidar jamás, a la luz de lo que estamos viendo, que servimos a un Dios, como dije, soberano. Esto implica que debemos aceptar humildemente que no podemos, como dice el libro de Santiago, hacer planes, esto o aquello, sin el permiso de Dios. ¿Recuerdan dónde aparece eso? Santiago 4, 13 al 15. Ahí el Señor, ¿no es cierto?, habla a través del apóstol diciendo, no digas, ¿no es cierto?, hoy y mañana haremos tal y tal cosa, cuando no sabes qué será del día de mañana. Mi amigo Jorge estaba arreglando su auto, mejorándolo con el mecánico. ¿Cómo está Jorge? Bien. Mal. Bien, estoy también. Y hoy día amanece muerto. Hermanos, el libro Proverbios 16:9 dice, el hombre del corazón piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos. Si hay algo que debe caracterizar nuestras vidas, es tener un espíritu dócil. O como digo a veces personalmente yo, ser flexibles a la voluntad de Dios. Flexibles, no rígidos. A veces yo he conocido hermanos que son cuadrados, ¿no es cierto? O tendemos a ser, yo lo digo con, ¿cómo se llama? Acusándome a mí mismo. Me cuesta cuando me cambian los planes, me altera. Pero ¿cómo? O cuando no llegan a la hora, pero si no... Y yo me pongo, y muchas veces yo también he hecho lo mismo, así que tengo que aprender a callarme, hermanos míos. Esto me recuerda también la cita de Romanos 8:14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, nótese, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Ojo, cuando uno es hijo de Dios, se deja guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Pablo era un hijo de Dios? Sin duda. ¿Tenía sus planes? A lo mejor rígidos, sí los tenía. Pero fue, ¿qué cosa? Dócil y flexible. Y dijo, Señor, ok, si tú no quieres que no hable, no hablo. Si tú quieres que no vaya, no voy. Esperaré que tú me digas qué hacer. Y Dios, ¿qué hace? En una visión de noche, le muestra su voluntad. Ojo, no estoy promoviendo con este mensaje que el Señor te habla en sueño. Podría hacerlo, sí, porque Él es soberano. Pero ¿cómo nos habla hoy día principalmente? Fuerte y claro, por su palabra, pues, ¿no es cierto? Hay muchas personas que también han creído que Dios les habla por su espíritu y han sido autoengañados, han mentido. Yo tengo historias para contar que son terribles. Entonces, ojo con eso. Si no está sujeto a lo que es la voluntad escrita de Dios, no importa la visión que yo tenga. Inclusive Pablo dijo, más si un ángel de Dios viniere y les dijera, anuncien otro evangelio, no, sea anatema. Cuidado. Hermano, es maravilloso pensar que no hay vivencia que hayamos tenido o que podamos tener que no sea dirigida por Dios. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, aunque ande por esos valles, tú estarás conmigo. No sé por qué razón me he estado acercando más a la muerte el último tiempo. Ya van 3 personas que he ido a enterrar en el transcurso de 2 semanas. Un amigo hace un par de semanas atrás, de 67 años, un cáncer fulminante.
el esposo de una profesora para la fundación que yo trabajo de 58 años. También un ataque al corazón fulminante. Y hoy día, Jorge, un muchacho de 55 años. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, sé que tú estás conmigo. ¿Por qué estás tú hoy aquí, hermano mío? ¿Por qué estás hoy? ¿Piensas que viniste a pasar el rato? ¿A aliviar tus cargas? ¿A distraerte? ¿A cumplir un ritual? Ojalá que no. Niños, jóvenes, adultos. El soberano Dios quiso que hoy día estuvieses aquí. Déjate guiar por la buena y soberana mano del Señor siempre. Porque Él te está llevando a lugares insospechados, con propósitos a lo mejor que tú no logras discernir todavía, pero que van a cumplir con su propósito. Miren cómo se mueve Dios, hermanos. Versículos 13 al 34. Dios, hermanos, alcanza a personas clave en cualquier lugar. Miren, nuestro pasaje destaca 3 personas que fueron alcanzadas con el Evangelio. Todas de diferente condición y en diferentes circunstancias. ¿Se dieron cuenta, verdad? Primero, voy a ir rápido en esto. Lidia. ¿Qué es lo que era ella? Una vendedora de púrpura. Vendía tela. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué era la púrpura? ¿Cualquiera vendía púrpura? Hermanos, la púrpura era la tela más cara de la época. Solamente la compraba la realeza. Así que ella, ¿para qué trabajaba? Era una empresaria que trabajaba para la gente rica y de poder. Esa era su misión. Dice, una tela especial que usaba solo la realeza. Esto nos indica que era una empresaria que obtenía buenas ganancias. Era una mujer rica. Aquí vemos que Dios, hermanos, está alcanzando a gente de influencia para sus propósitos. Y también podemos destacar que Dios aquí con esto no hace acepción de personas. El Evangelio llega a ¿quiénes? Ricos y pobres, no importa. Cuando piensa uno que no, jamás, ¿cómo les voy a predicar a esa gente? Vive en el barrio alto. Dios te puede llevar al barrio alto a predicar, ¿sí o no? Sí. Hermano, Dios llevó a Pablo a predicarle a esta mujer rica, que a lo mejor no habría podido de otra manera predicarle. Y también lo vemos en otra ocasión que Pablo estuvo preso en el pretorio, hermano, donde estaba toda la guardia romana más alta, de más alto poder. Y dice la Biblia que ahí les predicaba ¿a quiénes? A todos los pretorianos, a toda la gente de poder. Pero para llegar a predicarles, el Señor lo tuvo que mandar preso. El segundo caso, una joven poseída, ¿no es cierto?, por demonios, que es liberada. Una muchacha, hermanos, que era usada para lucrar a unos inescrupulosos que no les importaba el dolor o sufrimiento a lo cual estaba siendo sometida esta muchacha por los poderes demoníacos. Hermanos, ¿entendemos? La Biblia dice que Satanás ha venido aquí a mentir, a destruir, a matar. Hermanos, ¿entendemos en qué situación se encuentra toda persona sin Cristo? Hermano, está en las manos de un ser que lo único que quiere hacer, ¿qué cosa es? Destruir. Y lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Vemos a la juventud sumida en la droga, vemos a mucha gente sometida a la depresión, a gente que no sabe qué hacer con su vida, a que caminan como sonámbulos por las calles, o tú vas en el metro y todos con la cara larga, metidos en sus celulares, ¿no es cierto? Llegan a su trabajo, mecánicamente hacen las cosas, vuelven a su casa, se sientan, ven tele, comen, y ese es su pasar. Pero ese no es el pasar de nosotros los hijos de Dios. Porque nuestro enfoque, ¿cuál es? Es un enfoque infinito, eterno, trascendente. Y eso nos hace que no nos enfoquemos en ¿qué? En lo precario de esta vida, sino en lo glorioso que será la vida allá. Pero hermanos míos, aquí vemos a esta muchacha sujeta a estos poderes, siendo utilizada y manipulada por estos personajes. El fin justifica los medios para muchos. Pero en este caso, ¿no es cierto?, que era ganar dinero a cualquier costa, vemos, ¿no es cierto?, que Pablo, después de varios días, dice que esta muchacha venía varios días diciendo, ¿estos son qué cosa? Hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! Era una evangelista. Porque decía la verdad, ¿o no? ¿Sí o no decía la verdad, hermanos? Decía la verdad.
Pero para Pablo, hermanos, era claro que no era permisible aceptar el testimonio de una muchacha poseída, aun cuando ésta dijera la verdad. Así que actuando en el poder de Dios, Pablo, dice la Escritura, libera a esta muchacha del poder del diablo. ¡Sal de ella ahora! No todo el que predica por ahí, aunque diga la verdad en parte del Evangelio, es hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado a quien escuchamos, por si acaso. En la televisión hay un canal, no me acuerdo qué número es, que uno pasa, yo siempre paso por ahí y siempre, a veces me quedo pegado un rato porque digo, ¿cómo es posible? Aparecen unos chamanes, ¿no es cierto?, dando remedio, y después dice Dios los bendiga, tienen la Biblia por aquí, tienen por allá otras pócimas, una mezcolanza de cuestiones, y hablan de manera tan extraña que dije, oh, ya, chambre, que parecía que no tuvieran mucha educación, pero ¿cuánta gente los ve, los escucha y los sigue? ¿Qué voz estás escuchando últimamente? Satanás a veces es más sutil, sí, no utiliza a personas que abiertamente están poseídas. Utiliza personas que parecen normales, de carne y hueso. Utiliza estos medios chicos, miren, estas cositas que están aquí, llamados celulares, computadores, y se mete en nuestras casas. Hoy día, como nunca antes, se ha metido Satanás. Y después nos preguntamos, ¿por qué ando tan depresivo? Mi madre le gusta ver las noticias. Yo le digo, ya no veas noticias, mamá. Porque cada vez que ve noticias me cuenta todas las tragedias que escuchó. Deja de ver noticias, le dije yo. Aparte que más del 50%, por no decir tal vez el 100%, son mentiras. Cosas hechas a medio. Esta acción del apóstol, hermanos, ocasiona algo extraño. ¿Qué pasa cuando él libera a esta muchacha? Esto le ocasiona un problema a Pablo. ¿Un problema? ¿Será un problema o no? ¿Qué piensan? Pareciera un problema, ¿no es cierto? Esta situación ocasiona que el Señor haga, ¿no es cierto?, que sus planes sigan adelante, dirigiendo al apóstol Pablo y a Silas para compartir el Evangelio con alguien que de otro modo a lo mejor jamás hubiese escuchado las buenas nuevas. ¿Y el Señor qué hace? Pablo y Silas a la cárcel. A la cárcel. El carcelero de Filipo, el tercer personaje. Alguien que tenía que cuidar a lo peor de la sociedad, es alcanzado por estos dos hijos de Dios que no se quedaron lamentando su condición, ¿no es cierto?, después de haber sido azotados y puestos en un cepo, a lo mejor adoloridos y doblados, hermano, en una mazmorra húmedo al final de la cárcel. Ellos, en vez de quejarse y lamentarse, usaron la mejor terapia que un cristiano puede hacer en tiempos de crisis o aflicción. ¿Cuál es la mejor terapia? Oraban y cantaban himnos. Gracias por invitarme a cantar hoy día con ustedes, a recordarme hermosas verdades que alientan mi corazón, que venía triste. Hermanos, ¿cómo sales adelante tú en tu vida? ¿Te lamentas por la circunstancia que estás viviendo? ¿Te quejas, pataleas, reclamas contra Dios? Tal vez como Amelia, recién les mencioné a mi vecina, que dice, Dios, ¿por qué me traicionaste? Considera que Dios es un traidor. No conoce al Señor. A propósito, ¿por qué seré su vecino? ¿Por qué murió Jorge? ¿Por qué razón surgió de mi corazón diciendo, si necesitan que yo esté ahí para compartir el Evangelio y hacer el servicio fúnebre, cuéntenme conmigo? Ya me dijeron. Hermano, cada una de estas personas fue clave para el ministerio de Pablo, porque Dios las usó para formar una comunidad donde convivirían personas de diferente condición. Y esto me lleva al tercer punto. El Evangelio alcanza a los inalcanzables. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios y actúa soberanamente en este mundo. Para el Señor no hay nada imposible, no hay quien se oponga, ni le diga qué haces. No hay barreras geográficas, sociales, culturales, de edad, de ninguna índole que le impidan cumplir con lo que se ha propuesto. Solo pensemos en cómo Pablo es encarcelado sin haber cometido un delito, solo para predicarle a alguien que es conocido solo como el carcelero de Filipo. Esto nos enseña una valiosa lección. Dios nos lleva a lugares por medio de circunstancias, no muchas veces agradables, solo para cumplir sus propósitos soberanos.
Pensemos también en José en Egipto, ¿lo recuerdan? Pasó por diferentes lugares, estuvo en diferentes situaciones, siempre a maltraer, algunas muy, ¿no es cierto?, agradables, no muy agradables, y por espacio de 15 años estuvo en una y otra vicisitud desagradable. Y seguramente más de alguna vez, siendo el esclavo de Potifar, en el pozo cuando sus hermanos lo echaron, o en la cárcel, ¿no es cierto?, cuando fue a parar, se preguntó: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Cuándo me vas a mostrar cuál es tu propósito para mi vida? 15 años, hermano. Piensa en eso. 15 años. Nosotros nos quejamos, ¿por qué? Porque nos duele un dedo por 2 días. ¿Sí? O porque no sabemos a lo mejor si mañana nos va a alcanzar el salario. Son preocupaciones a veces legítimas, pero a veces duran ¿cuánto? ¿En cuánto nosotros tal vez las circunstancias han durado más de un día o una semana? Tal vez. ¿Piensas 15 años? ¿Lo tolerarías? ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos míos? 15 años, solo para llegar a ser el segundo, solo para llegar, para ser el segundo después de Faraón. ¿Y para qué? Para llegar a ser el salvador de su pueblo en tiempo de hambruna. ¿Recuerda cuando estuvo frente a los hermanos? Ahora entiendo por qué Dios me trajo aquí. Ahora entiendo. Hermanos, en nuestro pasaje vemos que Pablo es azotado, encarcelado, y mientras se está quejando por su condición, mientras ora y canta. Porque no se quejó, ¿verdad? No lo escuchamos quejarse. Mientras ora y canta. Más encima hay un terremoto. Oiga, por favor, le llovía sobre mojado al apóstol, ¿no? Imagínate ahí en el cepo con cadena y un terremoto, y adolorido. Seguramente Pablo hiciera: hasta aquí llegamos, ¿será? Nos caerán las columnas encima, las rejas encima. Mayúsculo susto, sin duda. ¿No es cierto? Y viendo, después de esto, que el carcelero está intentando suicidarse, Pablo aprovecha esta circunstancia, no para huir de su llamado. Ojo con esto, nunca huyas del llamado de Dios. No para huir de su llamado. Pablo detiene al carcelero de Filipo de cometer un acto de suicidio, lo tranquiliza y le dice que todos los presos están en su cárcel. Nadie se ha escapado. Ustedes sabían que si los presos se escapaban, el carcelero lo iban a matar. Así que él prefería quitarse la vida, porque no lo mataban de manera suave, lo torturaban, lo despedazaban, lo usaban como carne de leones a veces. Después el relato nos muestra cómo esta instancia es aprovechada por Pablo. ¿Para qué, hermanos míos? ¿Para sacar a relucir su ciudadanía romana? Eso lo saca más adelante. Pero no. ¿Qué es lo que hace? Predica el evangelio a este hombre. ¿Y qué ocurre? Un milagro igual que con Lidia. Toda la familia se convierte al Señor. Quienes creen, dice la Escritura, y se bautizan. Hermanos, terminando, esto debiera hacernos reflexionar. Que cada persona que llega a nuestras iglesias es producto de ¿qué, hermanos míos? ¿Es producto de qué? Del actuar soberano de Dios, que a veces, ¿no es cierto?, o casi siempre va a utilizar ¿a quién? A instrumentos como nosotros, para cumplir con sus propósitos. Porque el propósito supremo de Dios, ¿cuál es, hermanos míos? Rescatar almas de la condenación. Cristo no vino para que fuésemos ricos, no tuviésemos dolores ni enfermedades, que lo pasáramos bien, etcétera, etcétera. Sabemos que no, pero tendemos ¿a qué cosa? A buscar las añadiduras como lo único que nos puede traer paz y tranquilidad a nuestro corazón. Si tuviéramos esto, si no tuviera esta situación, y aquí y allá yo sería feliz. Hermano querido, la única manera de ser felices es cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál es? Uno solo. Predica. Predica, predica, porque la gente vive, ¿no es cierto?, sin propósito y va a la condenación. Y somos llamados a hacer ¿qué cosa? Atalayas, que detengan a aquel que va cayendo al precipicio y le digan: no, para, hay algo mejor para nuestras vidas, para esta vida y para la eternidad. Debemos tener cuidado entonces con menospreciar o hacer acepción de personas cuando tengamos que predicar, porque puede ser que Dios quiera hacer algo que ni siquiera imaginamos con personas inimaginables. ¿Sí o no?
Recuerdo una ilustración, recuerdo que un pastor nos contó una vez cómo el Señor le guió a alcanzar a unos motoristas en Estados Unidos, de esos con casacas de cuero, pelo largo, tatuajes, ¿no es cierto?, por doquier, y unas caras barbonas que daban miedo, ¿o sí? Un día, producto de la invitación de este pastor que trabajaba con ellos, con los motoristas, predicándoles, uno de ellos aceptó ir a la iglesia. Y llegó a la iglesia, así con su vestimenta y su ropa. Nada de corbata, no piensan en corbata, no, así, tal cual. Se pone en la entrada de la puerta y mira a todo el mundo y todo el mundo lo queda mirando. Obviamente, ¿y este qué hace aquí? Y el pastor lo ve, el pastor estaba delante dirigiendo. Lo ve y como el hombre no se movía, no se atrevía a entrar, se bajó del púlpito, caminó por el pasillo largo de la iglesia, porque era una iglesia grande, y lo guió para que se sentase adelante. Vamos, le dijo, vamos a sentarnos. Y el hombre lo acompañó, se sentó en la primera fila. Escuchó al pastor con atención durante todo el mensaje. Hermanos, este hombre escuchó el Evangelio. Este hombre se convirtió a Cristo. Y este hombre, más tarde, después de algunos años, llegó a ser líder y pastor en esa iglesia. Hermanos, qué maravilloso es el Evangelio. Cómo transforma, cómo cambia nuestras vidas. Ahora sí la conclusión. Pablo nos escribe en Romanos 10, 14 al 15, ya lo leímos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El corazón humano está en conflicto con Dios, está en guerra con Dios. Y nosotros le llevamos, ¿qué cosa? El mejor mensaje que el ser humano puede escuchar. Reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, que rogamos, reconcíliense con Dios. No dejemos, por lo tanto, queridos, de perseverar en el Evangelio. Este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no sabemos en quién Dios va a obrar, ni de ver cuál es, predicar. Como cristianos creemos que nuestro Dios es sabio y poderoso y quien sostiene en sus manos toda nuestra historia. Todo ocurre según su plan. Esto fue comprendido incluso por un rey pagano como Nabucodonosor, cuando en Daniel capítulo 6, versículos 26 al 27 dice: de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido. Su dominio perdurará ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo, pero también ¿dónde? En la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermanos, solo el Señor salva, libra, perdona, limpia. Sí, hermanos, tenemos un Dios que salva y libra de la aflicción a aquel que cree. Y también somos responsables de comunicar este mensaje de salvación sin distinción, sin acepción de personas, porque solo Dios es soberano en la salvación. Y tú y yo, todos nosotros, fuimos alcanzados por el actuar soberano ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, predica el Evangelio. Que ese sea el foco de tu vida todos los días. Oremos.